punto damos la bienvenida al doctor Iván Granda, subsecretario de Alineación Política. Verifiquemos nuestro enlace ante todo. Bienvenido, doctor Granda. Buenos días, Gustavo, un placer dirigirme a la audiencia de nos vaya. Muy buenos días. Quisiera, ante todo, doctor Granda, aclarar de qué se trata su función como subsecretario de Alineación Política, pues es inédita, es un cargo que hasta donde conocíamos antes no existía. Bueno, existe alrededor de hace 10 meses, cuando se creó la Secretaría Particular del Presidente. El secretario particular es Juan Sebastián Roldán. Él además es consejero político del presidente y vocero del mismo. Entonces, lo que hace la subsecretaría de Alineación Política es cuidar que el discurso del presidente, las acciones, las estrategias, sean cumplidos en los distintas provincias por parte de quienes trabajan con el Ejecutivo. En consecuencia, al trabajar usted con Juan Sebastián Roldán, podríamos considerar que usted es también un portavoz de Lenín Moreno. En algunas consideraciones, sí, la vocería la lleva solo Juan Sebastián Roldán. En todo caso, coméntenos sobre este delicado caso de la vicepresidenta de la República. ¿Cuál es la posición del gobierno nacional? Hemos escuchado declaraciones de altos funcionarios, incluyendo del propio presidente, en el sentido de que hay una institucionalidad en Ecuador y que es la que decidirá sobre la vicepresidenta de la República, pero ella, el día de ayer, en una comparecencia pública, agradeció al presidente de la República por su apoyo. ¿Cuál es, en todo caso, la posición del presidente Moreno sobre este tema? La posición del presidente Lenín Moreno está vinculado justamente a lo que usted hace referencia en su Twitter, en donde así ha actuado el presidente en todos los casos. Nosotros respetamos la institucionalidad del Estado, son los organismos pertinentes los que tendrán que generar las condiciones necesarias para que exista verdad y justicia en cualquier caso, no solo el de la vicepresidenta Vicuña, sino en todos. Nosotros hemos garantizado la independencia de poderes, serán estas las que puedan generar las condiciones de investigación y de descargo, entre otras condiciones dentro del debido proceso. Sabemos que la fiscal subrogante ha establecido un proceso de indagación previa. Se tendrá que la vicepresidenta establecerse y plantear los procesos de descargo frente a su accionar. Nosotros, como siempre hemos planteado, hemos garantizado esa autonomía y estamos buscando que el país respire independencia de poderes en un modelo democrático en el que creemos. Doctor Granda, muy buenos días. Esto quiere decir que el gobierno nacional, el presidente de la República, quizás no pone las manos en el fuego por la vicepresidenta y que más bien esperará a que los órganos competentes, en este caso la justicia, la gestión que la fiscal subrogante Ruth Palacios ha indicado que iniciará, es decir, esperarán los resultados de la justicia. Exactamente, como debe ser. Antes se homenajeaba a las personas que estaban involucradas en cualquier caso. En este preciso momento lo que nosotros estamos planteando es que sea la independencia que existe en el país de las distintas funciones del Estado las que investiguen, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, que está vinculada a un marco constitucional. Nosotros creemos absolutamente que lo que usted ha planteado, Rosana, es lo que debe pasar. Ante cualquier denuncia, pues estas deben ser investigadas y deben, si es que es del caso, ser sancionadas, y si es que no, pues deben establecerse las condiciones de reparación frente a una denuncia que podría no ser cierta. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos planteado es lo que el presidente lo ha dicho con claridad. Garantizamos y estamos garantizando la independencia de poderes desde que asumió el ejercicio de su cargo. Son las autoridades competentes, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, las que tendrán que determinar de existir responsabilidades las que hubiere. Sí, justamente iba hacia allá quizás la otra inquietud, pues uno de los ámbitos en los que deberá sustanciarse este proceso es el judicial, pero otro es el ámbito político. Desde diversos sectores, y hemos visto sectores sociales, ciudadanos, también una presión fuerte, una convocatoria intensa a través sobre todo de redes sociales para que la vicepresidenta renuncie a su cargo.
Bueno, eso es, como usted bien plantea, es una actuación que le corresponde a la Asamblea Nacional. Nosotros no tenemos nada que decir respecto de las actuaciones de la Asamblea. Nosotros lo que hacemos es, como usted conoce, enviar normas, enviar leyes en beneficio del país, respetando justamente los niveles y las estructuras institucionales que tiene la Asamblea Nacional. Orgánicamente, la vicepresidenta de la República se pertenece al Poder Ejecutivo. De hecho, el día de ayer en su rueda de prensa compareció con un rótulo que decía atrás Carondelet, que es la Casa de Gobierno. ¿Qué grado de injerencia tiene el presidente de la República sobre las acciones de su vicepresidenta? Y es verdad, doctor Granda, que se le habría solicitado dar un paso al costado, hacer una pausa en sus funciones hasta que se investigue el tema y que ella se habría negado. No, nosotros lo que consideramos es que, y esto no el presidente, me refiero a título personal y algunos ministros, plantean que para que exista una defensa adecuada se debería establecer una licencia para que ella pueda defenderse en condiciones igualitarias. Y a eso será una decisión de la señora vicepresidenta. Doctor Granda, le escuchamos de la noche de ayer a la vicepresidenta. Ella afirmaba que estas denuncias en su contra se trataban de un intento, de un nuevo intento de desestabilizarle al gobierno nacional. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? El gobierno está absolutamente firme. Son los ciudadanos los que reconocen en el gobierno una posición y una vocación al servicio de la gente, en el cual, si es que podemos hablar de temas de distinta índole, el presidente ha demostrado que está comprometido con los ciudadanos. El gobierno sigue siendo el gobierno de los ecuatorianos y ecuatorianas, en ese sentido ninguna acción que corresponda a estas denuncias pueden desestabilizar un gobierno que ha permanecido siempre en la línea de la ética, de la transparencia y de la lucha en contra de la corrupción. Sobre el caso de los muebles en Ginebra, doctor Granda, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la posición de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República? Muy sencilla. El señor Macías es muy allegado al presidente. Hubo un acto de afecto y de confianza en donde el presidente de la República ¿se refiere al señor Patiño usted? No, al señor Macías. El señor Macías. Así es. En donde existió justamente un encargo cuando él no era vicepresidente de la República, cuando él no era presidente, cuando él estaba representando un cargo en Naciones Unidas. De eso a establecer que existan vínculos con Coca-Cola Sinclair, me parece que existe una desproporción significativa. Entonces, uno tiene responsabilidad, y usted conoce, Gustavo, de los actos que uno firma, que uno plantea, que uno contrata. El vicepresidente, en aquel entonces, el presidente de la República, no ostentaba ningún cargo de interés respecto de Coca-Cola Sinclair. Entonces, me parece que ahí se está teniendo una mirada desproporcionada de los hechos. Ya, ¿nos puede explicar? Realmente me he perdido en todos estos vertiginosos acontecimientos que se ha dado. ¿Quién es el señor Macías? Pues teníamos entendido, de acuerdo con la investigación que han publicado los portales Mil Hojas y otros 12, que se trataba del señor Conto Patiño, el amigo del presidente de la República. ¿Y quién sería el propietario de estos muebles? Son los dos, el señor Macías, y usted puede ver, la explicación que se ha planteado es justamente del señor Macías y del señor Conto Patiño. Usted me está preguntando cuál es la relación. Javier Macías sería el yerno de Conto Patiño Martínez. Así es. Ya, y la explicación es de que encargó él esos muebles. O sea, miren, yo respeto mucho la acción periodística. Nosotros, las críticas, los demócratas pensamos que las críticas son homenajes para que justamente vivamos y establezcamos un aire de libertad. Le he explicado, Gustavo, con absoluta certeza la relación entre el señor Macías, Conto Patiño, el presidente, y que no tiene nada que ver con un proceso que se contrató por otras personas, en otras condiciones, por otras entidades de gobierno, y cuando él estaba en Naciones Unidas. Entonces me parece que la mirada podría ser desproporcionada.
Pero se está queriendo ver fantasmas en donde no creo, hay. Sí, pero creo que hay que tener también una elemental lógica para explicar las cosas, doctor Granda, lo decimos con todo el respeto. Como un delegado de Ecuador, en este caso el señor Lenín Moreno ante Naciones Unidas, hace también las labores, perdóname el término, pero de bodeguero, de dar guardando muebles por $20,000 en una situación que la entendemos nosotros compleja, estrecha, pues Suiza es un país extremadamente caro como para darse el lujo de tener un departamento pequeño como lo exhibía entonces el actual presidente de la República y al mismo tiempo contar con una bodega para guardar por un tiempo indefinido muebles a su amigo. Yo le hablo con absoluta lógica, Gustavo, yo siempre le he respetado a usted. No le estoy respetando, si es que eso sugiere, doctor Granda. Lo que usted sugiere es que hay ilógica en lo que le estoy estableciendo. Yo le estoy diciendo que su criterio o el criterio de no lo comparto, es desproporcionado. Usted está planteando que existiría vinculación entre unos muebles que no, lo que le estoy planteando es que no entiendo cómo un alto funcionario se convierte en el custodio de unos muebles en las circunstancias en que están. Eso le estoy planteando. No le estoy planteando nada más allá de eso. Si me deja terminar, por Gustavo, favor, la idea, porque si no, no podemos conversar, no podemos dialogar si es que usted me interrumpe cada vez que yo empiezo a establecer una posición. Lo que le he planteado es que no tiene ninguna relación Coca-Cola Sinclair con un tema de una compra de muebles establecida por la confianza que el presidente de la República puede tener en un amigo. No tiene nada que ver. De ahí que se embodegue o no se embodegue es una situación, una circunstancia ajena a lo que se está discutiendo, que es Coca-Cola Sinclair. Es que hay una vinculación entre lo uno y lo otro, no existe. Por eso es que yo le digo que no comparto y que es desproporcionada la visión que se está tratando de establecer. Pero quizás, doctor Granda, esta adquisición de los muebles lo que hace más bien es destapar esta relación aparentemente íntima entre el presidente de la República y el señor Conto Patiño Martínez, quien habría sido uno de los beneficiarios de la relación con Sinohydro. El reportaje de Plan B, Mil Hojas y La Fuente sugiere incluso que el presidente de la República en su momento, en consideración de esta relación que da cuenta esta adquisición de los muebles y el hecho de que el presidente le haya dado guardando, embodegando los muebles, da cuenta de que probablemente, según se indica, el presidente de la República incluso intercedió para que sea Sinohydro la empresa adjudicataria, en este caso, del proyecto Coca-Cola Sinclair y otras obras en el país. Querida Rosana, la vinculación que se ha dado es, como hemos dicho, desproporcionada. El presidente de la República en aquel entonces no estaba en funciones en el Estado, por tanto, ¿cómo puede influenciar a alguien que pero está ganaba dinero del Estado, doctor Granda? Perdóneme, Gustavo, si me deja terminar, porque por teléfono es difícil hacer una entrevista y si usted me interrumpe es complicado. Cuando usted pregunta, yo escucho y respondo a todo lo que usted me plantea. Cuando Rosana me pregunta, hago exactamente lo mismo, si me permite. Entonces, lo que Rosana usted señalaba es que si existiría algún nivel de influencia respecto de determinados temas de Sinohydro. Yo le digo que no, cuando una autoridad que está en Naciones Unidas está prestando servicios en temas de Naciones Unidas y ni siquiera está en el país. No hay ninguna comprobación fáctica de una vinculación de un pedido del señor vicepresidente, en ese entonces representante de Naciones Unidas, con un posible acto en el cual no ha existido ninguna vinculación respecto de ese tema. Eso nunca se ha descrito, ni por el portal Mil Hojas, ni por Fernando Villavicencio, ni por nadie. Solo se ha establecido una conjetura de una relación entre el señor Conto Patiño y el señor Macías con el presidente de la República, que él no lo desconoce. Pero eso no significa que exista un proceso en donde se pueda haber buscado ciertamente mejorar las condiciones de contratación de esta empresa o de ninguna. Entonces, me parece que hay que poner la dimensión que corresponde a cada cosa. Si es que se probare, si es que existieran elementos distintos, pues podemos discutir sobre supuestos. No se puede discutir sobre supuestos, hay que discutir sobre certeza. Se ha terminado ya, entonces le hago la puntualización sobre lo que estaba diciendo doctor
Granda. Usted señalaba que Lenín Moreno no estaba como funcionario allí, pero sí recibía su sueldo y sus gastos del Estado ecuatoriano. Entiendo yo que es en el marco de un convenio con Naciones Unidas. No conozco los pormenores de cómo se lo hacía, estimado Gustavo. Voy a averiguar y tan pronto tenga todos los criterios, yo le informaré. ¿Qué piensa personalmente y por las funciones que actualmente ostenta sobre este tema de los diezmos? Refiriéndose a esto, la vicepresidenta de la República ayer ha señalado que estos diezmos se los recibía transparentemente en la Alianza Bolivariana. Uno de los legisladores cuyo tuit hemos dado a conocer hace pocos minutos señalaba que a través de PowerPoint, el expresidente de la República, Rafael Correa, pedía a los legisladores que ellos y sus asesores contribuyan, en este caso, a Alianza País. Es decir, aparentemente esto fue una práctica generalizada que muchos funcionarios incluso lo han reconocido públicamente, pero o son contribuciones voluntarias, como se señala, o son temas que pueden caer en concusión, concepto que usted como jurista lo entiende perfectamente. Así es, Gustavo. A mí me parece, y usted me ha pedido mi opinión personal, primero hay una conjetura. Siempre una aportación tiene que ser voluntaria, por tanto no tiene que tener ningún porcentaje. Tiene que estar regulada, tiene que estar establecida en un libro de contabilidad de la organización política. La persona tiene que ser militante y tiene que hacer su manifestación de voluntad, libre de presiones o libre de cualquier tipo de acción. Eso es lo que además corresponde y se ha establecido en varios países del mundo. El mismo gobierno norteamericano, el gobierno, la política en Francia, la política en Suecia, España, establece que todas esas condiciones tienen que estar reguladas y además de eso, registradas ante el órgano de control que es el CNE. Todas esas cosas son las que tendrán que ser investigadas y llevadas a valoración en el marco del debido proceso. Pero ese es mi criterio, es justamente la precisión que me he permitido hacer. La voluntariedad, la militancia, porque como corresponde, si es que, por ejemplo, conmigo hoy trabajan 8 personas. Ninguna de las personas que trabaja conmigo es militante del movimiento político al que me pertenezco. Ninguno de ellos podría aportar, ni yo podría pedir que aporte, si es que ellos no son militantes, ellos son funcionarios públicos que hacen su trabajo. Cuando existan militantes, ahora, doctor Granda, doctor Granda, en este contexto nos preguntamos si las organizaciones políticas tienen cuentas propias de las organizaciones políticas, porque lo que hace el señor Sagbay es mostrar transferencias bancarias entre la cuenta de ahorros de él y cuentas a nombre de la vicepresidenta de la República. Entonces nos preguntamos, ¿estos fondos estarían dirigidos, destinados al movimiento como militante político? Entendemos que efectivamente es así. Los militantes, cuando asumen esa militancia, tienen también ciertas responsabilidades con el movimiento y quizás algunas de ellas son las económicas. Sin embargo, si los movimientos y las organizaciones políticas tienen cuentas propias de los movimientos, los depósitos, estos voluntarios de los militantes, deberían hacerse quizás a través de estas cuentas y no a través de cuentas personales. Como le decía, el señor Sagbay lo que hace es mostrar transferencias de algunos montos hechos desde la cuenta de él directamente a la cuenta en el Banco de Machala a nombre de la vicepresidenta. Nosotros lo que consideramos en este caso particular es que todo está en materia de investigación y son los jueces los que tienen que determinar las responsabilidades. Los fiscales tendrán que investigar y nosotros garantizamos esa independencia y esa autonomía de la justicia que antes no existía. En ese contexto, lo que sí le puedo decir es que efectivamente cuando existe una aportación, esta tendría que ser en una cuenta de la organización política. En el caso del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, entiendo que todavía no está registrado como un movimiento. Son esas las cosas que se tendrán que investigar. Debería haber un libro de cuentas, libro de aportes, que corresponda para que pueda
inclusive decirse estos aportes si fueron voluntarios. Todo lo que hemos venido describiendo en el marco de esta conversación será la que se tenga que investigar. Si es que esos montos han sido destinados a las actividades políticas del movimiento ABA, todo eso tiene que ser investigado. Yo no soy juez, pero lo que ha dicho el presidente en su Twitter es claro. Estamos garantizando que exista independencia y que los órganos pertinentes políticos, administrativos y judiciales tomen las acciones en el marco del debido proceso y de respeto a los derechos tanto de investigado como de investigada. En todo caso, doctor Granda, sobre estos dos temas que han generado un enorme malestar político en Ecuador, sobre los muebles de Ginebra, usted considera, le preguntamos, que es un tema cerrado, y sobre la vicepresidenta de la República, ¿cuál debe ser la salida a esta encrucijada? Bueno, creo que el primer tema no ha generado la conmoción que usted establece. Se ha respondido y hemos tenido una respuesta como parte del Ejecutivo. Nosotros no nos hemos quedado en silencio, hemos planteado una propuesta lógica de razonamiento respecto de la relación que el señor presidente de los ecuatorianos tiene con el señor Conto Patiño y con el señor Macías. En el caso particular de la vicepresidenta, nosotros somos respetuosos de los principios constitucionales establecidos en cuanto a su defensa, que tendrá que hacerla, en cuanto al acusador, que tendrá que también hacerla, y sobre todo en los órganos que son vinculados a la justicia y al control político. Entonces, en ese sentido, ahí se decantará efectivamente su responsabilidad o no en este caso. Quisiéramos, si me permite, doctor Granda, salirnos de los temas que hemos tratado, hacerle una pregunta sobre temas de carácter local con los cuales estuvo usted hasta hace muy poco involucrado. Ahora está usted en otra perspectiva, más cercano a al poder central. Puede hacer más, y es cierto también que hay otros temas que le distraerán su atención, pero quisiéramos conocer cuál es su posición sobre el proyecto tranvía. Usted fue muy crítico con esto, incluso amplió la denuncia ante la Fiscalía para que se indague cómo se contrató el tranvía por parte del entonces principal responsable, el alcalde Paul Granda. ¿Cuál es su posición sobre este tema, o es otro en el que también hay que pasar la página? No, yo tengo un compromiso con la ciudad de Cuenca. Ayer yo veía un tuit suyo, y si me permite, como nos estamos saliendo de los temas, también plantearle algunos. Por ejemplo, en el tema de cultura, usted hablaba de que existe y que somos Atenas del Ecuador, sin embargo no existen los recursos necesarios para la Bienal. Debo decirle que desde el primer día que estoy en el ejercicio de mi cargo, Cristóbal Zapata me llamó y me decía que tenía problemas en cuanto a la consecución de recursos para la Bienal de este año, del que ya se inauguró, y de forma oportuna, rápida, y sobre todo con el amor que le tengo a mi ciudad, con Cristóbal coordinamos los pagos correspondientes del Ministerio de Cultura. Y no solo eso, hoy trabajamos para recuperar el presupuesto que tenía hace muchos años la Bienal de Cuenca. Entonces, corresponde también plantear ese compromiso que hemos tenido con la ciudad. De igual forma, con Sin embargo, doctor Granda, en este mismo tema, antes de salirnos, existe una desproporción abrumadora en el tema de los presupuestos. Creo que todos reconocemos la trayectoria, el nivel que tiene la Bienal de Cuenca y el ínfimo presupuesto con el que ha logrado desarrollarse frente al $2 millones que recibe, por ejemplo, Loja para el Festival de las Artes Vivas. Entonces, creemos que efectivamente hay una desproporción en la entrega de recursos frente a las provincias y sobre todo a los eventos. La estamos corrigiendo. La desproporción la generó el expresidente Correa cuando fue bajando de año a año, y usted le puede preguntar a Cristóbal Zapata, que estuvo ayer, y que evidentemente se va a evidenciar en el año 2019, en la próxima Bienal, que es en el año 2020, en donde se va a quintuplicar el presupuesto de la Bienal de Cuenca. Y en ese contexto, y ese ha sido el compromiso del presidente de la República, que se establecerá ya en los próximos meses del 2019. Lo hemos conversado con Cristóbal Zapata, no he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde
del tema, pero Cristóbal lo conoce y sé que estuvo ayer en la radio. Sobre el tranvía no ha quedado clara su posición, doctor Granda. Miren, lo del tranvía se establecieron las condiciones de las acciones en el cargo en el que estuve. Ahora lo que corresponde es hablar de la tarifa, hablar de qué es lo que pasa con los arbitrajes internacionales, y como cuencano eso sí me preocupa. Hoy estoy cumpliendo una gestión en el marco de la Presidencia de la República, comprometido con la ciudad de Cuenca, no solo en este tema, sino si usted puede hablar con el sector constructivo, las cosas que hemos podido romper versus la discrecionalidad que tenía el gobierno de Correa. Entonces, yo sí le pido, Gustavo, que si es que le parece, cuando vaya a Cuenca hablamos del tranvía a la saciedad. Yo tengo los documentos, no tengo los documentos aquí, tengo los documentos en Cuenca, y ahí podríamos hablar de forma mucho más profunda respecto de un tema tan importante para la ciudad. Lo que le estoy indagando es sobre el pasado del tranvía, no sobre el futuro. La posición del presidente ha sido de que no quiere saber quiénes fueron los responsables, pero había este interés del propio municipio de Cuenca, del propio alcalde, que presentaron sendas demandas para que los organismos del Estado investiguen los orígenes de cómo se hicieron estos contratos, y a estas demandas usted se sumó con una denuncia adicional. Es el tema, lo dejamos pendiente, lo conversaremos con usted en algún momento en la ciudad de Cuenca, si es que hay la posibilidad. Con respecto al tema de las contribuciones, si me permite, con esto terminamos, doctor Granda. Claro, muy bien. Sobre el tema de las contribuciones a la provincia, evidentemente $100,000 para un evento cultural como la Bienal es una cantidad que no se compadece. El costo. ¿Quién dijo $100,000, estimado? Esto es lo que ha dado el Ministerio de Cultura en este año, lo dice en la entrevista a la cual usted hace alusión, Cristóbal Zapata. Él expresa su expectativa de que para el próximo año se vuelvan a los niveles de hace 10 años de unos $500,000, oferta del presidente de la República. Ese es el caso. Pero, y le había dicho, con esto terminamos, doctor Granda, ya que usted sí está preocupado de los temas. Sí, termino y le escuchamos completamente, doctor Granda. Le decía, ya que está usted también preocupado de la suerte de su provincia, se va también a tener una corrección en lo que son los presupuestos en vialidad, que le mantienen, de acuerdo con las propias cuentas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en una posición 12ª entre las provincias del país al Azuay. Más allá de estas posiciones relativas que pueden decir mucho o pueden no decir nada, es la situación vial de la Azuay, que ha quedado muy rezagada con respecto al resto del país. Usted ha planteado dos temas. El de la Bienal, efectivamente Cristóbal sabe que se recuperará y se quintuplicará el presupuesto. Ese fue el acuerdo del presidente, y por tanto la ciudad recupera lo que se tenía antes del gobierno de Correa. El presidente Moreno ha sido muy enfático en plantear que el arte moderno a la ciudad de Cuenca tiene que ser apoyada en función de esta Bienal. Cristóbal lo sabe y se están haciendo las acciones necesarias para que esto ocurra. En cuanto al tema del presupuesto de obras públicas, hablaré con el ministro en funciones para ver qué es lo que ocurre con respecto a la ciudad de Cuenca. Nosotros siempre estamos comprometidos con nuestra ciudad, Gustavo, y eso en cada cosa se puede hablar con la gente del aparato de la construcción, en donde lo que ustedes criticaban hace 8 o 10 meses, la discrecionalidad, los dedazos en cuanto a la contratación pública, se están acabando. ¿Por qué? Porque hay una resolución, la 93, que la pudimos establecer y que de la cual nunca me han preguntado en Ondas Azuayas, que sería bueno que también conozcan. Esta resolución establece que se acabó la lógica de dirigir con el dedo la experiencia, y ahora estamos trabajando en los pliegos. ¿Con quiénes? Con el sector de la Cámara de la Construcción, con el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, con la Cámara de la Construcción de Guayaquil, con constructores positivos de la ciudad de Quito. Entonces, como usted ve, hay unas condiciones en donde vamos rompiendo el engranaje de corrupción que nos dejó el gobierno anterior. Bien. Por ello, pero quedo en deuda con usted con respecto al tranvía, y porque no tengo los documentos acá, y haré las averiguaciones del caso en el caso del Ministerio de Obras Públicas. Bien, gracias por habernos atendido, doctor Granda. Un placer, Gustavo. El doctor Iván Granda es al momento subsecretario de Alineación Política, trabaja en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, que la dirige Juan Sebastián Roldán.